Dime dónde vas, mundo, si te apaga el amor. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué triunfa el malo? La moral se ensució y a niños inocentes la sonrisa borró. Pronto viene el día, dijo el Señor Jesús, volveré a llevaros a mi mansión de luz. Vuelve pronto, Jesús, que mi alma te anhela. Llévame a esa tierra donde no hay más maldad. Vuelve pronto, Jesús, que tus hijos te esperan. Ya lista está la siega, el campo blanco está. Dime dónde vas, mundo, ¿crees que esto es normal? Pronto llegará el día que todo cambiará. Cristo es la esperanza de un futuro mejor. Cuando venga en su gloria, triunfará el amor. Pronto viene el día, dijo el Señor Jesús, volveré a llevaros a mi mansión de luz. Vuelve pronto, Jesús, que mi alma te anhela. Llévame a esa tierra donde no hay más maldad. Vuelve pronto, Jesús, que tus hijos te esperan. Ya lista está la siega, el campo blanco está. Vuelve pronto, Jesús, que mi alma te anhela. Llévame a esa tierra donde no hay más maldad. Vuelve pronto, Jesús, que tus hijos te esperan. Ya lista está la siega, el campo blanco está. Ya lista está la siega, el campo blanco está. Y el ambiente se transforma, porque tú y yo estamos en el lugar que debemos estar, en el lugar en que Dios ha considerado necesario y primordial para estos tiempos. Hemos llegado al oasis, estamos aquí a las puertas del paraíso celestial, porque el Señor va a ser hoy nuestro Maestro. Vamos a tener este encuentro maravilloso a través de su Espíritu Santo, y por la meditación de su palabra estaremos cada vez más cerca del cielo. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Gracias damos a nuestro Dios por hacer propicio este momento tan lindo de poder meditar en su palabra. Hoy vamos a estudiar la lección número 11, sábado 12 de marzo del año 2022.
título de la lección, El verdadero sirviente. Hemos preparado este material con mucho cariño para cada uno de vosotros. De un tiempo acá les decimos que sois vosotros nuestra prioridad. Ese ánimo, ese impulso de poder trabajar. Y es una satisfacción tan hermosa a este tiempo del servicio que hemos dedicado a nuestro Dios, haber encontrado este ministerio tan bonito, tan bendito, tan lleno de energía y de vitalidad, y lo conformamos, como siempre digo, todos los pueblos alrededor del mundo que poco a poco van allegándose y van sintiendo el calor espiritual que nuestro Padre Celestial derrama a través de este programa. Todos sean bienvenidos, vamos a estudiar su palabra. Oremos. Gracias, Padre mío, por este hermoso encuentro con tus hijos, Señor. Aquí estamos para fortalecernos a través de tu palabra en medio de estos tiempos difíciles y un poco más duro para algunos, Señor. Sostén, Señor, nuestra fe. Oramos también por nuestros hermanos que atraviesan, Señor, una dura prueba, pero es esta la que permite que puedan ver la maravillosa obra que tú haces, aún en medio de los tiempos de la peste y de la guerra, Señor. Gracias por los testimonios tan valiosos de tus hijos que están en medio de conflictos, Señor, y que tú te has manifestado poderosamente, Padre mío. Estamos aquí dispuestos, Señor, a que hagas con nosotros según tu santa voluntad, pero permítenos, por amor a tu nombre, que hasta el último minuto de nuestras vidas podamos testificar de ti, Señor, como lo hicieron los grandes hombres de fe. Ayúdanos ahora a prepararnos porque es el tiempo indicado. Esperamos tu pronto regreso, Señor, y sabemos, confiamos que estaremos allí levantando nuestras manos en alto y diciendo: sí, ven, Señor Jesucristo. Te encomendamos todo el alumnado en tus manos, al maestro que has tomado como instrumento también. Hágase conforme a tu voluntad en nuestras vidas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Con la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos encontramos semana tras semana para compartir la palabra de Dios. Somos renacidos por el Evangelio, que vive y permanece para siempre. Hermanos y amigos, bienvenidos al estudio de la Biblia. La semana anterior estudiamos el único ministerio del Señor Jesús. Hoy estudiaremos que el tiempo de la liberación había llegado. Cristo había acudido en ayuda del ser humano. El mundo parecía el asiento de Satanás. El hombre estaba bajo un poder apóstata. El mundo estaba inundado de mentiras respecto a Dios y también respecto a Cristo como verdad. Y el Mesías tenía que venir a salvar a la raza caída. Solo Él podía redimir al pecador, que estaba encadenado por Satanás. El Señor vio la urgente necesidad de ayuda para el hombre. Fue el Hijo de Dios, el profeta revelado a Moisés y a sus hermanos, quien vino para ganarse la confianza de la humanidad. Sería a Cristo a quien debía oír en todas las cosas. Él vino como redentor del hombre. El tema para hoy se titula El verdadero sirviente. La temática tiene 3 hermosos subtemas. El primero dice: mi siervo en quien me deleito. El segundo: el siervo de Dios rociará muchas naciones. Y el tercero, que dice: una rama de la raíz. Vamos a comenzar el estudio de esta lección con la primera interrogante y con el primer subtítulo que dice: mi siervo en quien me deleito. Aunque los versículos de las Escrituras lo llaman príncipe y rey, ¿qué caracteriza especialmente al Hijo de Dios? ¿Cómo se considera en general a alguien que ocupa esta posición y es tratado como tal? Vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, traerá juicio a las naciones. No gritará,
ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. A ver, en el título del tema encontramos una palabra clave. Esa palabra clave es siervo. ¿Pero qué significa siervo? Según la Real Academia Española, siervo significa esclavo de un señor, o persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. Es decir, un instrumento que hace lo que él quiere o dispone. En conclusión, un siervo es aquel que hace la voluntad de Dios y que guarda sus mandamientos. Ahora, en la lección número 9, que se titula Vino a servir, decíamos que en los últimos tiempos, en un tiempo muy convulsionado por la crisis, se produciría la restauración de la familia, tal como lo profetizó Malaquías capítulo 4, versículo 6, y también el ángel Gabriel a Zacarías, padre de Juan Bautista, en Lucas capítulo 1, versículo 17. Los hijos con los padres volverán a intimar, como debió ser siempre, pero que por causa del pecado muchas veces no lo fue. El pecado afectó a la familia. Entonces, esa actitud de una familia que se restaura es una señal más de los últimos tiempos, o de los tiempos finales, antes del gran día del Señor, antes del día del juicio. El Señor mismo lo confirmó cuando estuvo en la tierra. Pero quizás te estés preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de estudio? La respuesta es mucho. ¿Sabes por qué? Porque para comprender la interrogante tenemos que mirar a la familia de Jesús, al mismo Señor en sus primeros años de vida. ¿Cómo es que la familia influye en la educación de sus hijos cuando se vive en el camino de justicia? La familia de Jesús fue una familia totalmente restaurada. Tanto María como José son ejemplos de esposos. Jesús es ejemplo y modelo en su vida familiar para todos los niños y jóvenes. En la lección número 7 también dejamos algunos ejemplos del matrimonio de José y María, ¿cierto? Entonces, en los versos de Isaías se muestra el carácter del siervo de Dios. ¿Cómo es el carácter? El verso dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, traerá juicio a las naciones. Es el carácter gentil y humilde del Señor Jesús, mis hermanos. Y es el carácter que Dios requiere de su pueblo. Mira, los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario. La educación que Dios le dio a través de José y María fue aplicado al carácter. Él conoció la pobreza y al vivir en la pobreza se privó de muchas cosas. Claro, Satanás siempre estaba presentando tentaciones, no solo de niños, sino también de joven. El Señor vivía ocupado, de tal manera que no tenía tiempo para la tentación. Tampoco cedería a la tentación, porque Él en su divinidad nunca tuvo tendencia, ni mucho menos inclinaciones por el pecado. Es que Jesús es Dios, cierto. Y aquí está el primer ejemplo para todo su pueblo. Para evitar la tentación debemos evitar la ociosidad. Debemos estar ocupados. Debemos mantenernos ocupados en la palabra de Dios. Mantenerse ocupado es un buen método para cerrar las puertas a la tentación. Jesús era sabio para distinguir el mal y fuerte para resistirlo. Entonces, con cada acto de su vida, agradaba y honraba y glorificaba a su Padre. Y el Padre se sentía contento de él.
Dios había puesto sobre él su espíritu. Mi querido amigo, con cada acto de la vida de Cristo, con cada ejemplo dejado para nosotros, debemos siempre preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para agradar a Dios? El Señor actuaba conforme a la voluntad de su Padre. El Señor no era una persona que gritaba ni alzaba la voz, ni mucho menos castigaba físicamente. No. Jesús, cuando veía a los fariseos que gritaban y querían destruirlo, se retiraba. Él se apartaba de ellos, como lo dice Mateo capítulo 12, versículos 14 y 15. ¿Y por qué dijo Isaías, no quebrará la caña cascada? ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo no tuvo que actuar con una vara contra el pecado, sino que sencillamente permitió que el pecado acarreara con su propio juicio y castigo. ¿Cuál es el ejemplo aquí? El ejemplo es que cuando predicamos el mensaje final, cuando predicamos que el día sábado es la señal entre Dios y el hombre, por lo tanto, se debe guardar como día del Señor, y la gente nos rechaza, ya no podemos hacer más. Entonces, al igual como lo hizo Jesús, sencillamente nos apartaremos del lugar, porque esas personas también acarrearán su propio juicio y castigo. También el verso dice, ni apagará el pabilo que humeare, sacará el juicio a verdad. Ese pabilo que humea es aquel hombre que, a pesar que conoce la palabra de Dios, sigue pecando. Y es aquel hombre que, a pesar de las advertencias de Dios, quien finalmente traerá su juicio, es aquel que terminará en llamas. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿cierto? Entonces, si imitamos la vida de Jesús, seremos verdaderos siervos de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús trabajaba como carpintero para ganarse el pan de cada día. Y conforme trabajaba, hacía la obra de Dios. Ejemplo de humildad en el hogar. Por supuesto, mis hermanos. Todo joven y cada siervo de Dios que siga fiel y obediente a sus ejemplos puede aferrarse a estas palabras de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Sigamos el ejemplo de Jesús, mis queridos jóvenes, y también mis queridos niños. No demos lugar a la tentación. Mantengámonos ocupados, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta? Aunque los versículos de las Escrituras lo llaman príncipe y rey, ¿qué caracteriza especialmente al Hijo de Dios? La humildad. ¿Cómo se considera en general a alguien que ocupa esta posición y es tratado como tal? Se considera siervo de Dios, mis hermanos. Pregunta número 2. ¿Fracasaría o se desanimaría en la realización de su servicio divino? ¿Qué es para los gentiles? Estudiaremos el libro de Isaías, capítulo 42, versículos 4 al 6. No se cansará ni desmayará hasta que haya puesto juicio en la tierra, y las islas esperarán su ley. Así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Un siervo no tiene descanso, ¿verdad? Siervo significa servidor, como lo estudiamos en la pregunta número 1. Todo servidor obedece lo que su Señor le dice. Y el Señor Jesús obedeció a su Padre.
El Mesías miró al mundo en su estado caído con infinita piedad. Él tomó a la raza caída sobre sí para poder tocar y elevar a la humanidad. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como lo dice Lucas capítulo 19, versículo 10. El verso 4 de Isaías 42 dice que Cristo no se cansará, ni desmayará, hasta que haya puesto juicio en la tierra. El Señor no tendría un solo momento de descanso, hasta que haya establecido la justicia en todas las naciones. Las islas esperan su ley, dice el verso. Las islas son las naciones de los gentiles. En ellas su carácter es puesto de manifiesto. Su sensibilidad, su cariño y su amor por la humanidad manifiestan fuerza, no debilidad. Cristo, como siervo, tiene fuerza para resistir y lo hará. Su obra no sería fácil. En el camino encontraría muchas dificultades, pero no permitiría que nada se oponga al plan de salvación hasta que haya terminado la obra encargada por el Padre. Hermanos, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, no debe haber descanso en predicar el Evangelio, porque el Señor tiene todo el poder y toda la autoridad que nos impulsa a terminar su obra. Ni mucho menos debemos desmayar, porque tenemos esa capacidad para cumplir con el trabajo de salvar almas para su reino. El Señor no se cansó, ni mucho menos desmayó en anunciar su reino y establecerlo, porque Él es perfectamente capaz de hacer el trabajo de redención y tiene toda la autoridad de Dios. Para Cristo no existe el desánimo, ni mucho menos el fracaso. Él no tiene errores, Él no se equivoca. La orden era evangelizar también a los gentiles. La justicia de Dios tenía que llegar a todo el mundo. Avanzó por el camino de la abnegación y el sacrificio, dándonos un ejemplo que debemos seguir en sus pasos. Entonces, aquí preguntémonos, ¿cuál es la orden también para nosotros? ¿Sabes cuál es? La orden es trabajar duro, como lo hizo el mismo Señor Jesús. Es predicar el Evangelio a todo el mundo. Predicar el mensaje de los 3 ángeles. Solo que para hacerlo tenemos que apartarnos de nuestro propio yo, de nuestro propio placer, de los males y de las tentaciones satánicas, despreciando la comodidad y aborreciendo el egoísmo. Solo así podemos llevar las almas de las tinieblas a la luz, al sol de amor de Dios. Ahora, el verso 5 dice: así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, y el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. La promesa del siervo de Dios y de su ministerio es tan maravillosa, y es hecha por el mismo creador del hombre, aquel que hace producir la tierra, aquel que es el dueño de la atmósfera, aquel que nos dio la vida. Cuán bueno, mis hermanos, es nuestro Dios. Dicho en otras palabras, Dios siempre nos hace recordar que Él es nuestro creador, tan igual como lo hace en el 4º mandamiento de su ley. También hoy nos recuerda que primero tenemos que mirar el cielo, porque Él es el creador y Él es el que los extiende. Luego miremos debajo del sol, porque Él es el que extiende la tierra. Él es el que nos da el alimento, abrigo, salud.
Isaías capítulo 42, versículo 6 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. La promesa es para Cristo y también para nosotros, que tomamos el ejemplo de Jesús. En el verso encontramos algo muy interesante. Primero, el Señor dice: te he llamado en justicia. En Cristo no había nada impuro o injusto. Y gracias a Jesús, nosotros también somos llamados por la justicia de Dios. Luego dice: te sostendré por la mano. Dios siempre estuvo con Jesús y también lo está con nosotros para amarnos y guiarnos. El Señor nunca nos abandona. Él nos sostiene todo el tiempo. Finalmente dice: te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. El Señor nunca nos dejará de lado, porque siempre estará cuidándonos y guardándonos de todo mal. Cristo haría el nuevo pacto, no solo con los judíos, sino también con los gentiles. ¿En qué consiste el pacto? El pacto consiste en guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, como en todos los pactos que se han hecho durante la historia del hombre. Entonces, su pueblo cumplirá el propósito al cual ha sido llamado. Cristo trajo la salvación a todo el mundo. Él es la luz para los gentiles. Y nosotros como gentiles lo único que debemos hacer es aceptar esa salvación que el Señor nos regala. Ahora, nosotros tenemos como deber salir y predicar el evangelio a toda criatura. Nuestra misión es llevar a los perdidos la noticia que Cristo viene pronto y que Él perdona nuestros pecados. Por lo tanto, debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón y obedecer su ley. Mis hermanos, solo Cristo puede cambiarnos el carácter. Solo Él puede revestir el alma con las vestiduras de su justicia y traer al pecador a su sano juicio, enseñarle y prepararle para que sea un obrero y siervo de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Fracasaría o se desanimaría en la realización de su servicio divino? No, mis hermanos. El Señor no descansaría ni desmayaría hasta cumplir la obra encargada por su Padre. ¿Qué es para los gentiles? Es luz, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. El subtítulo dice: el siervo de Dios rociará muchas naciones. ¿Quién debería ser el centro de atención del cristiano? ¿Cómo cambió su rostro y su forma? Pero incluso entonces, ¿qué le dará a muchas naciones? Vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 52 versículos del 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, y será engrandecido y exaltado, y será muy enaltecido. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así él rociará muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías vio la gloria de Cristo. Los versos propuestos tratan específicamente del sufrimiento y la gloria del siervo de Dios. El profeta Isaías, 700 años aproximadamente antes que naciera el Señor Jesucristo, profetiza el engrandecimiento, la prosperidad y la exaltación de Jesús. También profetiza el sufrimiento y la manera cómo sería humillado. Del mismo modo profetiza cómo es que muchos se asombrarían y entenderían cuando escucharan hablar del Señor. Isaías hace un llamado a Israel a despertar, a volverse a los caminos del Señor, porque pronto llegaría su liberación. Ese anuncio se cumplió. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será muy enaltecido. Dice la palabra de Dios.
Las primeras palabras del profeta, inspiradas por el Espíritu Santo, es declarar la victoria de su siervo. Será engrandecido y exaltado. Eso significa que el Señor Jesús triunfará. Antes de anunciar su sufrimiento, el profeta anuncia que su glorioso triunfo ya ha sido asegurado. Mira, a pesar que Cristo hizo tantas señales delante de su pueblo, ellos no creían en él. Sin embargo, cuando el Señor sufría por los pecados del mundo, cuando los gobernantes veían las miradas de bondad del Señor, y cuando los gobernantes vieron a Cristo guardar silencio ante las injustas acusaciones, muchos creyeron en él, solo que no lo expresaban por temor a los fariseos. Estos hechos están registrados en Juan capítulo 12, versículos del 37 al 43. Cristo debía y debe ser el centro de atención para el pueblo de Dios. Sin embargo, quienes sí creyeron fueron muchos altos funcionarios de distintos reinos. Uno de ellos fue un etíope que estaba a cargo de todos los tesoros de su reino. Esta persona había llegado a Jerusalén para adorar, y de regreso a su nación, en el camino del desierto que desciende de Jerusalén a Gaza, le sale al encuentro el apóstol Felipe. El apóstol Felipe había sido enviado por el ángel del Señor. Cuando Felipe se acerca al carro, escuchó que el etíope leía el libro del profeta Isaías en voz alta. Entonces el apóstol le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo podré entender si nadie me enseña? Nadie me explica. El etíope estaba tratando de comprender el libro del profeta Isaías, pero no lograba comprenderlo. ¿Te das cuenta? ¿Sabes cuál es el pasaje que leía el etíope? Era desde el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12 del libro de Isaías. Son versos que hablan de los padecimientos y la gloria de Cristo. Específicamente, lo que no entendía este alto funcionario eran los versos 7 y 8 del capítulo 53, que dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Luego viene la pregunta para Felipe. El eunuco, el etíope, dijo, te ruego me digas, ¿de quién dice la profecía esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le dijo que hablaba de Jesús. El apóstol le habló de Cristo. Y la fe hizo que el etíope se bautizara. Esta historia se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Lo sucedido a este etíope también le sucedió a otros altos funcionarios de naciones gentiles, incluso a reyes. Muchos que conocieron la historia del Mesías creyeron y se bautizaron. ¿Sabes, mi amigo? Así como este varón, hay muchos en el mundo que a pesar que el profeta decía, despierta, despierta, que Cristo viene, y por más que lee la Biblia, no la entiende. Muchas personas que dicen ser cristianas leen capítulos enteros de las profecías, pero no ven la segunda venida de Cristo. Es el caso del mensaje de los 3 ángeles, el tema de guardar el sábado. Lo que sucede es que cuando ya tenemos una idea de quién es Jesús, muchas veces nos volvemos ciegos y sordos al mensaje que Dios nos habla a través de los hermanos, que son mensajes para estos tiempos finales. Ahora, el verso
14 y 15 dicen: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así él rociará muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. De tal manera fue desfigurado. Aquí estamos viendo la magnitud de tal manera. No se puede cuantificar la desfiguración del Señor Jesucristo. Así como el verso también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El verso también dice, de tal manera fue desfigurado. Era el juicio injusto al Señor Jesús. Satanás pensó que su triunfo estaba cerca. El Señor sufría con la corona de espinas que con fuerza fue colocada sobre su cabeza, mientras los ángeles depusieron con tristeza sus resplandecientes coronas. Ellos no la podían usar mientras su comandante sufría. Los principales sacerdotes y los ancianos estaban inspirados por los ángeles de Satanás y por Satanás mismo. El enemigo estaba muy ocupado y trataba de imponer el rechazo al Señor. Satanás pensaba que con los insultos, con las burlas y los maltratos hacia Cristo, arrancaría una murmuración hacia Dios o algún milagro que hiciera fracasar el plan de salvación. El Señor estaba totalmente desfigurado. Su cuerpo estaba destrozado y débil porque había perdido mucha sangre. La multitud estaba totalmente cegada y poseída por el diablo. Pedía a grito la sangre de Jesús. Crucifícalo, crucifícalo, decían. Eran tantos los maltratos que ningún ser humano puede soportar. Era tanta la crueldad que lo cubrieron con una vieja túnica real, color púrpura, y ciñeron su sagrada frente con una corona de espinas. El odio era tal que le pusieron una caña en la mano, se inclinaron ante él y para burlarse lo saludaron diciéndole: salve, rey de los judíos. Luego de burlarse cogieron la caña y le golpearon la cabeza. La fuerza fue tal que las filudas espinas le traspasaron las sienes, provocando que la sangre corriera hasta cubrir su rostro. El Señor estaba totalmente desfigurado. Era casi irreconocible debido a los golpes y las heridas en el cuerpo. Los ángeles querían librar al Señor, pero no se les permitió, porque había que pagar un rescate por el ser humano. Jesús sabía que los ángeles estaban mirando su humillación y también sabía que el más débil de los ángeles podía destruir a esa multitud burlona. Sin embargo, sabía también que era necesario que soportara la violencia de los hombres para poder llevar a cabo el plan de salvación. Cristo permaneció manso y humilde delante de la furiosa multitud, mientras cometían con él los abusos más viles. Pero a pesar de ello, muchos se dieron cuenta de la inocencia del Mesías. Incluso Pilato. Pilato estaba convencido que Jesús era inocente. Un ángel fue enviado a su esposa y le decía mediante el sueño que su esposo estaba juzgando al Hijo de Dios. Por lo tanto, la esposa, al despertar y con mucha preocupación, le envió un mensaje a Pilato para decirle que había sufrido mucho en sueños con respecto a Jesús, para que dejara libre al Señor. Entonces el mensajero con mucha prontitud entregó la carta a Pilato, el mismo que al leerla tembló y se puso pálido. También Herodes pudo dejar libre a Jesús, pero ambos prefirieron sus puestos antes que la libertad de un inocente. Conforme pasaba el tiempo, el Señor obedecía y se aferraba a su Padre. Satanás se enfureció muchísimo cuando vio que la crueldad con que los judíos habían tratado a Jesús a instancias suyas no había logrado su propósito. Cristo, cuando le dieron a cargar la cruz, estaba muy débil.
El Salvador cargó la cruz unos pocos pasos, pero por causa de la pérdida de la sangre, por el excesivo cansancio y el dolor de las heridas, cayó casi desmayado. Incluso algunos pensaron que el Señor había muerto, hasta que fue ayudado por Simón de Cirene, quien llevó la cruz hasta el Calvario. ¿Y qué pasó luego? Después que Jesús fue clavado en la cruz, varios hombres fuertes la levantaron y la colocaron con gran violencia en el lugar preparado para ese fin, causando al Hijo de Dios la más dolorosa agonía. Sin embargo, a pesar de su dolorosa agonía, el Señor seguía perdonando a sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso predicaba la misericordia de Dios, perdonando al malhechor cuando éste reconoció que era pecador y se arrepintió diciendo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a pesar de su agonía, el Señor lo perdonó y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Salvador del mundo había triunfado sobre el mal. Consumado es, dijo el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego expiró y un gran terremoto se produjo en la tierra cuando el Señor murió. Y muchos se asombraron y se quedaron mudos. Otros se golpeaban el pecho y se sentían culpables. ¿Qué hemos hecho? Hemos matado al Hijo de Dios, decían. Mateo capítulo 27, versículo 54 dice: cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mira, mi hermano, este pagano centurión vio todo el acontecimiento. Él escuchó los insultos, vio las burlas de los judíos, pero también vio algo interesante que lo hizo cambiar de pensamiento. Vio orar a Cristo por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él escuchó al ladrón que desde la cruz pidió perdón y fue perdonado por Jesús. Este gentil incrédulo se dio cuenta que Jesús era Dios y lo reconoció como Dios. El centurión, al verlo crucificado, entiende lo que los discípulos y los escribas y fariseos no habían entendido. Él entendió que la grandeza de Cristo no estaba en sus acciones portentosas, sino en su capacidad de dar la vida por entregar el amor al mundo. Así se cumplía la profecía de Isaías capítulo 52, versículo 15, que en la traducción al lenguaje actual de la Biblia dice: muchas naciones se asombrarán y en la presencia de mi fiel servidor los reyes quedarán mudos, porque verán y entenderán lo que jamás habían oído. La misión encomendada por Dios a su siervo se había cumplido. El plan de salvación para redimir a la raza caída se había ejecutado. Las profecías sobre el Mesías se habían cumplido. La ley ceremonial fue clavada en la cruz y el reino celestial se había establecido en la tierra. Esa frase, consumado es, se volverá a escuchar nuevamente cuando el Señor culmine con el juicio investigador en el cielo. Y ese gran terremoto se volverá a sentir cuando el Señor venga a llevar a su iglesia en su segunda venida. Mis amigos, a pesar que Satanás hizo todo lo que pudo para hacer pecar al Señor, no lo logró. Ahora, pon atención aquí. Esas terribles escenas de la crucifixión revelaron lo que hará la humanidad cuando esté bajo el control de Satanás al final de los tiempos. Todos aquellos que vieron estas injusticias nunca se olvidaron de ellas y las guardaron en sus mentes. Muchos de los que vieron y lo que escucharon el informe de la muerte de Cristo quedaron impresionados y comenzaron a escudriñar las Escrituras, cumpliéndose lo dicho por el profeta Isaías. Así rociará a muchas naciones. Hermanos, el Señor
nos está diciendo siempre: despierta, hijo, despierta. Nosotros necesitamos saber la soberanía del Señor Jesús. El pecado y el mal no será para siempre, porque el Dios omnipotente ha llegado. Pero necesitamos conocer su soberanía. Necesitamos conocer su participación y permitir su presencia y conducción en nuestras vidas. Cristo es el Salvador que redime, no por medio de otros, sino por sí mismo, mis hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién debería ser el centro de atención del cristiano? Cristo. ¿Cómo cambió su rostro y su forma? Fue totalmente desfigurado. Pero incluso entonces, ¿qué les dará a muchas naciones? Luz para que conozcan la verdad. Pregunta número 4. ¿Cuál es la opinión del Señor sobre los sacrificios, independientemente del motivo del ofrendante? ¿Qué sacrificio aprecia? Vamos a estudiar el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 6, y también capítulo 51, versículos 16 y 17. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David, además de ser rey, tenía el privilegio de ser un profeta. A través de él, el Señor revelaba muchos mensajes a su pueblo. Solo que David las convertía en alabanzas. Pero en realidad eran profecías con mensajes hermosos para el pueblo de Dios. ¿Cómo saberlo? En este caso es necesario leer la primera parte del verso 3. El mismo David declara la inspiración del Espíritu Santo. Puso en mi boca cántico nuevo, dice el verso. Entonces, esa voz que él escucha era la voz del cielo. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Era Cristo quien exponía el plan para su vida en la tierra, el cual consistía en quitarse la corona, despojarse de su manto real para hacerse hombre. O sea, vistió su divinidad con el atuendo de la humanidad. Solo de esa manera podía estar a la cabeza de la raza humana. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio para salvar a la raza caída. Ahora, observa bien el verso. Allí encontramos 4 tipos de ofrendas. Sacrificio, que eran ofrendas hechas con sangre. Presentes, que también era un tipo de ofrendas, que eran hechas sin sangre. El holocausto, que eran ofrendas de consagración total. Y expiación, que era ofrenda para expiar el pecado. De hecho, que David entendía que el mensaje era que Dios no quería sacrificios de animales. Dios quería siervos dispuestos y rendidos. Ahora, preguntémonos, si a Dios no le agradaba ningún tipo de ofrenda, ¿qué era lo que le agradaba? Era la obediencia. Era el corazón de su siervo. A Dios no le agradan los sacrificios. A Dios le agrada que su siervo, quien salvaría al hombre, fuera obediente. Y también quiere que nosotros seamos obedientes. Jesús vino como siervo perfectamente obediente a Dios. Y su obediencia nos es acreditada. La obediencia trae bendición. Y la desobediencia, maldición, ¿cierto? Así lo dice Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 15. Hermanos, la obediencia a Dios no debe ser una obligación, sino algo que nos agrada hacerlo, algo de corazón. Esto se consigue solamente cuando los 10 mandamientos de la ley de Dios está escrita en nuestra mente y la cumplimos. Mira, lo que más nos debe agradar es hacer la voluntad de Dios. Cristo se deleitaba haciendo la voluntad de su Padre. Nosotros también debemos deleitarnos haciendo la voluntad de Dios.
Claro, primero Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Él nos perdona. Luego nosotros, en reconocimiento, en reciprocidad al Señor, por su perdón, por su misericordia, le obedecemos por amor y hacemos su voluntad. Salmo 51, versículos 16 y 17 dice: porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. David expresa el principio que aunque el sacrificio de animales tenía su lugar, lo que Dios realmente deseaba estaba en el corazón de los hijos de Israel. Hoy también Cristo quiere tu corazón. Ahora, algo que habíamos estudiado en las lecciones anteriores era que en Israel los sacrificios de animales se había convertido en un negocio. Recuerda cuando el Señor expulsó a los vendedores que se encontraban en el templo. En aquel tiempo, el pecador cuando sacrificaba un animal, lo hacía con un corazón insensible, es decir, como algo rutinario. Dios quiere nuestro corazón. Eso era lo que el profeta Samuel también predicaba en Israel. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Dios requiere obediencia a sus mandatos, prestar atención a su palabra. Eso es lo que le agrada. Es por eso que David entendía que uno podía sacrificar un animal o muchos animales a Dios, pero se hacía sin un corazón contrito y humillado, es decir, sin un verdadero arrepentimiento, con un carácter malo. De nada sirve hacer sacrificios a Dios si nuestro corazón está duro. Cristo fue humilde de corazón, un corazón contrito y humillado, y Él es nuestro ejemplo. Entonces mira, Dios no desea cosas materiales. Dios no quiere tu dinero. Él no quiere tu carro último modelo, ni tu casa de 4 pisos, ni tu alto puesto de trabajo, no. Dios quiere nuestro corazón. Él quiere nuestro espíritu, nuestra mente. El Señor no solo desea nuestro culto, sino nuestra voluntad. Él no solo desea nuestros servicios, sino nuestra alma. Mis hermanos, David tuvo muchos pecados. Lo que él hizo al tomar a la mujer que deseara y matar a su propio general era una conducta inapropiada para Dios. Es que eso era de esperarse de los reyes del mundo. Sin embargo, David se arrepintió y se humilló de todo corazón. Y eso le agradó a Dios. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado. Ese corazón es el que no desprecia a nuestro Señor. Eso es lo que le agrada a Cristo Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál es la opinión del Señor sobre los sacrificios, independientemente del motivo del ofrendante? Cristo no desea sacrificios por obras vistosos al ojo humano. ¿Qué sacrificios aprecia? El cambio de carácter, un espíritu quebrantado, un corazón humilde. Pregunta número 5. El subtítulo dice: el siervo de Dios rociará muchas naciones. ¿Qué significa el versículo que el Hijo del Hombre será por santuario para la casa de Israel y Jerusalén? Estudiaremos el libro de Isaías capítulo 8 versículo 14. Entonces él será por santuario, mas a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. A ver, vayamos un poquito a la historia de Israel. Resulta que era el periodo del gobierno del rey Acaz. Y el rey Acaz se caracterizó por ser un gobernante muy rebelde a Dios.
Ese comportamiento puso a Isaías y a los otros profetas frente a condiciones mucho más aterradoras que cualquiera que existieran en ese entonces en el reino de Judá. En esa época, muchos hebreos que resistieron a la idolatría se dejaban convencer y también formaban parte de las divinidades paganas. En Israel había príncipes que se doblegaban fácilmente al paganismo. Se levantaron falsos profetas. Incluso algunos sacerdotes cobraban por enseñar la palabra de Dios. Los líderes religiosos que ahora practicaban la apostasía conservaban la forma del culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. O sea que mezclaban lo pagano con lo divino. El rey Acaz hizo imágenes para los Baales. Hasta hizo pasar a sus hijos por fuego, como lo dice Segunda de Crónicas capítulo 28, versículos 2 y 3. Fue tanta la rebeldía de Acaz que hizo cerrar las puertas del templo. Prohibieron los servicios sagrados. Los candeleros delante del altar estaban apagados. Ellos impidieron los sacrificios de animales que simbolizaban a Cristo para perdón de los pecados del pueblo. Los atrios de la casa de Dios fueron abandonados porque atrancaron sus puertas. Todo esto se cambió por la construcción de altares en cada esquina de las calles de Jerusalén para el culto de dioses paganos. Entonces, por esa obediencia, Dios sometería a duro juicio al pueblo de Dios. Sin embargo, a pesar de toda esa desobediencia, siempre hubieron personas que se mantuvieron firmes en la obediencia y fe a Cristo. Aunque fueron pocos, pero Dios obraba en ellos. Estos fieles hijos de Dios nunca se sometieron a la idolatría. Eran estos hombres de corazón sincero, a quienes los profetas consideraban la esperanza del pueblo de Dios. Era el remanente. Mientras estos fieles miraban con preocupación y asombro la ruina del templo, a ellos se les dio este mensaje, escrito en Isaías capítulo 8, versículos 3 y 14. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea a él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por sed al morador de Jerusalén. ¿Quién es nuestro santuario? Es Jehová, es Cristo. Es Él quien nos mantendrá a salvo de los enemigos. Veamos con atención el verso. Allí dice por santuario. Santuario significa lugar sagrado, ¿cierto? Los que temen fielmente al Señor encontrarán en Él refugio, que los libre del peligro. Cristo fue y es hoy día el verdadero santuario de Israel espiritual. Isaías intentaba apartar al pueblo de las cosas terrenales para que se volviera a los caminos del Señor. ¿Qué más dice el verso? El verso dice dos casas de Israel. Es otro elemento. La amonestación del profeta Isaías no era solo a Judá, sino también a Israel. Es que los dos reinos se habían rebelado contra Dios y su ley. Tanto Israel como Judá habían hecho de Dios un motivo de ofensa en lugar de un santuario de vida y esperanza, como Cristo quería que fuera. El verso también nos habla de piedra para tropezar. El Señor Jesús dijo en Romanos capítulo 9, versículo 33, que Él era la roca, ¿cierto? También Pedro hizo una explicación aún más precisa de Isaías capítulo 8, versículo 14. En primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 y 8, resalta que durante la construcción del templo de Salomón se preparó en la misma cantera una enorme piedra y fue llevada hasta Jerusalén. Pero como no se podía hallar ubicación para ella, se rechazó y se dejó en el camino, estorbando el paso de los constructores por largo tiempo. Sin embargo, finalmente se descubrió que aquella piedra angular era la más importante de toda la estructura y fue puesta en su lugar. Entonces, Jesús es la piedra angular
por tanto tiempo rechazada, y es piedra de tropiezo para los que no lo conocen, porque piensan que obstruye su camino. Muchos piensan que Cristo no los deja llevar a cabo sus propios planes egoístas. ¿Qué más dice el verso? El verso nos habla de un lazo. Por lazo dice. Cristo y su mensaje serían como un lazo para los impíos de Israel y también para los de este tiempo, como un lazo para los que se rebelaron y se rebelan contra él. ¿Qué pasaría, mi hermano, si a los impíos se les permitiera andar sin restricciones en sus malos caminos? De hecho que rápidamente se destruirían a sí mismos y a todos los habitantes de la tierra. Es decir, que con las restricciones puestas por Cristo a los impíos, más allá de las cuales no se les permite pasar, es que se hace posible la vida en la tierra. Hermanos, todos los habitantes del planeta debemos estar agradecidos a Dios, porque Él es como lazo y trampa para los impíos. Él es quien sostiene y protege a su pueblo de la maldad, de sus enemigos. Caso contrario, no habría paz, ni gozo, ni libertad, ni esperanza para la humanidad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué significa el versículo que el Hijo del Hombre será por santuario para la casa de Israel y Jerusalén? El santuario simbolizaba a Cristo, por lo tanto, a Él se debe temer y santificar. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? El subtítulo dice, una rama de la raíz. ¿Qué tuvo que surgir de las raíces de Isaí? ¿Qué espíritu reposaría sobre él? Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 3 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyen sus oídos. El capítulo 11 de Isaías trata precisamente de la liberación de Israel y destaca el reinado del Mesías. Isaí fue el padre del rey David, fue hijo de Obed, nieto de Boz y Ruth, de la Moabita. Isaí vivió en Belén, era un agricultor, un pastor de ovejas, y de su tronco nacería el Cristo. Ahora, al llamar a Cristo vara del tronco de Isaí, el Señor está enfatizando la naturaleza humilde del Mesías. Isaías no menciona el linaje real de David, sino que hace mención a la descendencia de un pastor. Si te das cuenta, Isaí no era famoso como lo era el rey David. Entonces es mucho más humilde decir tronco de Isaí que decir tronco del rey David. Entonces mira, el Mesías ya no pertenecería a un príncipe criado en un palacio, sino a alguien criado en un hogar humilde o en un taller de un carpintero. Es por eso que el verso dice, y saldrá vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y cuáles son las características del espíritu que reposó sobre el Señor Jesucristo y que expresan la plenitud del poder? El verso 2 de Isaías 11 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí encontramos 7 características o cualidades del Mesías al establecer su reino. Primero, reposa sobre él el espíritu de Jehová. El Señor Jesucristo, en su humanidad, viviría en el poder del Espíritu de Dios. Es decir, no dependería de su propia fuerza o sabiduría, sino de Dios. Espíritu de sabiduría e inteligencia es la segunda característica. El Mesías sería perfectamente sabio en todo y lo demostró entre nosotros en su ministerio terrenal. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice que Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más encontramos en el verso? Encontramos espíritu de consejo y de fortaleza. El Mesías, además de sabio e inteligente, es consejero y nos brinda su fortaleza para que andemos en sus caminos.
Él tiene todo el poder para ayudarnos. Luego encontramos espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. El Señor conoce todos los hechos y también el futuro. El Mesías tendría el conocimiento que el ser humano no tiene. Él es nuestro creador y lo conoce todo. Por el conocimiento incrementamos la fe. Y el Mesías vendría con el Espíritu y el poder de Dios, quien entregaría el conocimiento a su pueblo, que se había perdido. El mismo profeta Oseas lo dijo en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, Cristo sería esa luz del conocimiento que le faltaba a su pueblo. Y lo sigue siendo, mis hermanos. El verso 3 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos. El espíritu de temor de Jehová estaría sobre el Mesías. El Señor se sometió a la sumisión, respeto y honor a Dios Padre. El Señor Jesús es Dios y ministró con los atributos de Dios. El temor de Cristo es hacer la voluntad de su Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dijo en Juan capítulo 4, versículo 34. Él no juzgará según la vista de sus ojos, dice el verso. Cristo no se fijaría en las apariencias o en las palabras de alguien o de rumores. El Señor es justo y juzga con toda justicia. El Señor nunca niega justicia a los pobres, a los débiles, a todos. El Señor sabe cuál es tu condición, por lo tanto, no requiere de juicios prolongados. La ley con la que juzga son los 10 mandamientos. Sabemos bien que en estos momentos el pueblo de Dios está siendo sometido a juicio investigador en el cielo, ¿cierto? Entonces, con Cristo no hay engorrosos juicios, ni dudas, ni fallos en la aplicación de la justicia, como a veces sucede en la actualidad, cuando los culpables se las arreglan para eludir el castigo que les corresponde. Mis hermanos, la obra que el Salvador hizo en la tierra fue un plan estructurado por Dios. Y en él se registran los atributos de Jesús: Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él es la rama de la raíz que debía venir a liberar a Israel. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué tuvo que surgir de las raíces de Isaí? El Mesías, Señor Jesucristo. ¿Qué espíritu reposaría sobre él? El Espíritu de Dios, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. ¿Qué caracterizaría sus acciones hacia los pobres y réprobos? Vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 11 versículos 4 y 5. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Hemos visto que Dios es justo. El Señor traería el conocimiento y la luz para que sus hijos puedan entender la palabra, y a través de ella le obedezcan y alcancen justicia. Es decir, para que el ser humano cambie de carácter. El mismo poder que originó la vida terminaría destruyendo el mal y el pecado para siempre. Entonces, la decisión del cielo fue que el Mesías, el Señor Jesús, debía venir al mundo. Dios lo había anunciado de diferentes maneras, a través de la naturaleza, a través de tipos de símbolos, de patriarcas y profetas. Claro, si revisamos el verso anterior, ningún juicio terrenal se compara al juicio del Mesías. Mientras los ricos y poderosos tienen la defensa y protección de abogados y políticos, los pobres y mansos solo dependen de un sistema judicial que, entre comillas, es imparcial.
y en la mayoría de los casos son corruptos. Pero la justicia de Dios es muy justa. Dios es un Dios que no hace acepción de personas, y es quien hace justicia al huérfano y a la viuda, como lo dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. El verso dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El verso describe al rey excelente. El verso resalta la justicia, la equidad, la misericordia y la comprensiva consideración de las necesidades de los pobres y oprimidos. Los jueces de esa época eran corruptos y se aprovechaban de los pobres y desamparados, al paso que los ricos oprimían a las viudas y a los huérfanos. Así como lo dice Isaías capítulo 1, versículo 23, y también capítulo 10, versículos 1 y 2. Había una gran diferencia entre el espíritu del Mesías prometido y el espíritu de quienes hacían justicia en aquella época. Isaías profetiza que Cristo viene a la tierra para destruir a sus enemigos y para tomar el reino, tal como lo profetiza Daniel en el capítulo 2, versículos 43 y 44, en la estatua de Nabucodonosor. Mis hermanos, dentro de poco tiempo, el Señor herirá la tierra y también a los impíos, a los gobernantes del mundo. Dios juzgará la maldad del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se fija en las apariencias o en los comentarios. Él es muy justo y no niega justicia a nadie. El Señor hace justicia a los pobres. Por lo tanto, si los pobres y los débiles reciben justicia, todos serán juzgados. Cristo tiene el poder para juzgar al impío. Solamente con su palabra anuncia su juicio y este será hecho. Es que Dios solo con su palabra hace todas las cosas. Así como Cristo creó todas las cosas por la palabra de su boca, como lo dice Salmo capítulo 33, versículos 6 y 9, de la misma manera destruirá todo lo malo con la palabra de su boca. Entonces, mis hermanos, se deben impartir enseñanzas a la humanidad en el propio lenguaje. El Señor debe ser conocido en todo el mundo. Su voz debe ser escuchada en su propio templo. Todo debe ser claramente explicado. Y como dice el texto, los principios del gobierno moral de Dios y el plan de redención deben estar claramente definidos. Las acciones del Antiguo Testamento deben exponerse plenamente a los hombres. Isaías capítulo 11, versículo 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñida de sus riñones. Dos elementos observamos en el verso, justicia y fidelidad. Cinto de sus lomos se refiere al Señor Jesús vestido con ropas de justicia y nos muestra la estricta aplicación de la justicia y la verdad, la integridad y la fidelidad. El mismo Mesías sería la encarnación misma de la justicia, en contraste con la actuación del inicuo, que obraría con todo engaño de iniquidad, como lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y claro, todos nosotros, como siervos de Cristo, como pueblo de Dios, y como sus seguidores, tenemos que llevar la misma vestidura de justicia que lleva el Señor. Así lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Entonces mira, el reino del Señor Jesús estará revestido de justicia y fidelidad. Ese será el propósito de su reino. Y también con justicia y fidelidad restaurará su dominio sobre la creación que perdió Adán. Hermanos, el Señor también requiere de nosotros que seamos justos y que seamos fieles con Él. Solo así alcanzaremos la plenitud de su carácter. Vamos a la respuesta. ¿Qué caracterizaría sus acciones hacia los pobres y réprobos? La justicia y la fidelidad, mis queridos hermanos. Mis hermanos, la lección nos dice que Cristo es el siervo en quien Dios se deleitaba y es quien debía venir a liberar a su pueblo. El Señor tuvo un carácter gentil y humilde. Es ese el carácter que Dios requiere de su pueblo. La educación familiar de Jesús se basó en la humildad. Tanto María como José
dependían de su trabajo diario. El Señor vivió en la pobreza. Y al vivir en la pobreza, se privó de muchas cosas. Y le cerró las puertas a la tentación. La obra del Señor no sería fácil. En el camino encontraría muchas dificultades, pero no permitiría que nada se oponga al plan de salvación hasta que haya terminado la obra encargada por el Padre. Cristo se deleitaba haciendo la obra de Dios. Él no vio distancia ni cansancio. Se enfrentó a la sed, al intenso sol, y era el deleite de Dios. Cristo, cuando vino a la tierra, padeció por la raza humana. Todo sufrimiento fue por nuestros pecados. Y cuando estuvo enfrentando al injusto juicio, no abrió su boca. El diablo influía en los líderes de Israel y en la gente, imponiéndoles burlas y maltratos hacia el Señor para tratar de arrancarle una murmuración hacia Dios o algún milagro que hiciera fracasar el plan de salvación, pero no lo logró. Por más que el Señor estaba totalmente desfigurado y su cuerpo estaba débil por la pérdida de mucha sangre, Él se mantuvo fiel a Dios. Cristo dejó asombrados no solo a los reyes, sino a todo el mundo. Y los testimonios dados por los presentes provocó que muchos creyeran en Él y se arrepintieran de sus pecados. Esas bendiciones del conocimiento y de la verdad fueron rociadas a muchas naciones y muchos creyeron en Cristo. Ese Mesías que salió del tronco de Isaí tendría los atributos de Dios, porque Él es Dios, y se caracterizaría por su justicia y su fidelidad. Su justicia es muy justa, mis hermanos, y no se basa en meros comentarios o dichos, sino que el Señor ve el corazón, porque Él nos conoce a todos. Hermanos, Cristo espera de nosotros justicia y fidelidad. Así como Él es justo y fiel, también quiere que nosotros seamos justos y fieles con Dios. Que la bendición de Dios sea para todos y cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de vosotros. Hemos llegado a la meta, ya más de 2,000 suscriptores en este programa. Ahora tenemos que seguir adelante. Vamos a los 3,000 suscriptores. Gracias a cada uno de vosotros también por las vistas. Estamos muy bien adelantados. Este es un indicador que la obra está creciendo. Siempre tenemos que ponernos metas. Gracias a nuestros hermanos maestros de lección a nivel del mundo. Dios te bendiga, siempre, siempre oramos por ti. Nuestros ayunos, nuestras oraciones, la preocupación por encontrar la mejor metodología es porque queremos que todos estemos en la capacidad de poder enseñar poco a poco. Aquellos que tienen un grupo pequeñito, aquellos que trabajan con la lección con una persona, o aquellos que trabajan en la iglesia en general, a los ancianos de iglesia, a los misioneros, a los pastores, a los líderes ya de grupos más grandes, todos queridos, sean bendecidos. Nosotros también somos parte de este proceso de enseñanza, todos acá somos alumnos, unos a otros nos vamos fortaleciendo. Gracias a cada uno de vosotros, al equipo también que el Señor ha puesto al ministerio, de que nos están siempre escribiendo, dejando una nota de ánimo de vuestras oraciones, de vuestros detalles. Este equipo poderoso constituye de mucho ánimo espiritual. Dios los bendiga grandemente. Todo lo que podamos hacer nosotros lo hacemos con mucho amor también. Hemos formado una familia. No necesitamos vernos físicamente, sino a través de los ojos de la fe que traspasa esta pantalla y podemos llegar a vuestro corazón. Todos seamos bendecidos. Nos vemos muy prontito. Feliz sábado. Vamos a orar. Gracias, Padre mío. Hemos concluido por un momento nomás. Es un pequeño hasta pronto. Nos volveremos a encontrar todos juntos, los que conformamos esta familia espiritual, esta escuela, Señor, que tú has formado. Bendice a los hermanos nuevos, a los que se están iniciando, a nuestros hermanos. Estamos orando de uno y otro lado, Señor, que están pasando por una prueba dura. Padre mío, nuestras oraciones con ellos. Permite que puedan, Señor, crecer en fe en medio de la crisis.
Bendice también a nuestros hermanos que están pasando por alguna enfermedad física y más espiritual, Señor. Ayúdanos a estar siempre pendientes de ti, a vivir, Señor, como si ya mismo vinieras a esta tierra, Padre Santo. Bendice también nuestros proyectos personales, nuestros planes. Bendice a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, Señor, que tú los conoces. A las personas que estamos predicando, a nuestros vecinos, Señor, que son los que testifican de nuestro proceder y comportamiento, Padre mío. Cada uno de ellos, Padre, bendícelos con poder y gloria y permite que el Espíritu Santo trabaje y puedan venir una vez a donde nosotros vamos, que es a la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.